Entonces, en total tenemos n más por n menos pares entre diferencias positivas y diferencias negativas, en donde podemos contar la proporción de veces que se cumple esta condición. Ahora, eso es muy parecido a lo que vimos antes con la prueba de suma de rangos de Wilcoxon. Esencialmente, podemos reescribir ese estimador de esta probabilidad en términos de rangos. Podemos hacer una manipulación muy similar a lo que hicimos en la prueba de suma de rangos de Wilcoxon. Y podemos entonces obtener un estadístico en términos de rangos. Esencialmente, el estadístico que usaremos para la prueba de rangos con signo de Wilcoxon va a ser este de aquí, el estadístico B. Este estadístico B indica que tenemos que, indica que, bueno, es la suma de los rangos de las diferencias positivas. Es decir, ¿cómo podemos nosotros calcular este estadístico de prueba? Voy aquí a escribir los pasos que tenemos que seguir para poder calcular este estadístico de prueba. Primero, tenemos que obtener las diferencias del antes versus el después. Segundo, vamos a obtener el valor absoluto de estas diferencias. En el tercer punto, vamos a transformar el valor absoluto de las diferencias a rangos. Y finalmente, una vez que hemos transformado a rangos estas diferencias absolutas, vamos a asignar un signo a cada rango en base al signo de la diferencia. De acuerdo a esta fórmula o este estadístico de prueba, ¿cómo lo calculamos? Bueno, tenemos que obtener la suma, tenemos que obtener la suma de los rangos de las diferencias positivas. Tenemos que obtener la suma de los rangos de las diferencias positivas. Es decir, sumamos aquellos rangos que tienen signo positivo. Vamos a ver en un ejemplo en unos minutos cómo podemos calcular en la práctica esta estadística. Entonces, estos son los pasos. Primero, tenemos que obtener las diferencias, el antes versus el después. Segundo, tenemos que obtener el valor absoluto de estas diferencias. Para cada una de las diferencias obtenemos el valor absoluto. Luego transformamos el valor absoluto de estas diferencias a rangos. Y por último, asignamos un signo a cada rango en base al signo de la diferencia. Por eso es que esta prueba se le llama prueba de rangos con signo, porque a cada rango le asignamos un signo, depende del signo de la diferencia. Entonces, una vez que hemos definido el estadístico de prueba para nuestra prueba de rangos con signo de Wilcoxon, tenemos que, para realizar las inferencias, tenemos que conocer la distribución muestral de esta estadística. Nuevamente es para nosotros desconocido, pero podemos obtener la distribución del estadístico bajo la hipótesis nula. Al mirar qué implica la hipótesis nula. La hipótesis nula implica que la diferencia, la probabilidad de obtener diferencias, que las diferencias negativas en términos absolutos sean menores o iguales a las diferencias positivas, que esa probabilidad sea igual a un medio. Es decir, la distribución de las diferencias positivas es igual a la distribución de las diferencias negativas. Entonces, bajo la hipótesis nula, el conteo que hemos obtenido no tiene nada que ver con el hecho de que se hayan tomado estos antes o que se hayan tomado estos después. Es decir,
nosotros podríamos haber obtenido para la primera planta 128 antes y 141 después, o bajo la hipótesis nula es igualmente probable que hayamos observado 141 antes y 128 después. Lo mismo para la planta 5 o para cualquier otra planta. Entonces, el conteo que estamos observando no tiene nada que ver con que estos fueron tomados antes o que fueron tomados después. Bajo la hipótesis nula, eso no tiene nada que ver. Por ende, cualquier permutación que hagamos del antes versus el después en cada planta es igualmente probable que suceda bajo la hipótesis nula. Entonces, podemos obtener la distribución exacta de esta estadística de prueba usando permutaciones. Si en cada permutación del antes versus el después, en cada planta, calculamos el estadístico de prueba. Entonces, en total hay 2 a la 6 permutaciones en nuestro ejemplo. Entonces, en total hay 64 permutaciones. Si en cada permutación calculamos el estadístico B, vamos a obtener todos los posibles resultados bajo la hipótesis nula y por ende podemos obtener la distribución exacta nula de permutaciones. Y en base a esa distribución exacta nula de permutaciones bajo la hipótesis nula, podemos calcular valor P, podemos obtener nuestro estadístico observado y en base al estadístico observado calcular el valor P y realizar inferencias usando la prueba de rangos con signo de grupos. Ese sería el procedimiento si usáramos la forma exacta de esta prueba, si obtuviéramos la distribución exacta bajo la hipótesis nula. Ahora, hace muchos años esto no era posible porque no se tenían suficientes recursos computacionales. Así que hace algunos años se trató de ver, bueno, ¿cómo podríamos nosotros aproximar esta distribución exacta de este estadístico? Y bueno, se encontró que al hacer ciertas manipulaciones con este estadístico B, se pudo encontrar una muy buena aproximación de la distribución muestral que se cumple para muestras grandes. Y esta manipulación consiste en esta operación un poco compleja, donde tenemos este factor adelante que multiplica a B menos esta constante. Y se puede mostrar que bajo la hipótesis nula, para muestras grandes, esta variable aleatoria que tenemos aquí en la izquierda, bajo la hipótesis nula, sigue aproximadamente una distribución normal estándar. Entonces podemos hacer inferencias aproximadas si usamos la distribución normal estándar, y esto es lo que se hacía hace muchos años cuando no era posible por falta de recursos computacionales obtener la distribución exacta nula de permutaciones.